Estudia a fondo la vida y la obra de Montaigne, Balzac y Nietzsche y publica Heraldos de la Verdad, realidad y fantasía en Balzac, y retoma la poesía ya en el ocaso de su vida, pues como dijo Heidegger, la poesía es el último refugio de la metafísica. Pero una poesía cerebral, casi aforismos. Esta constituye su etapa reflexiva, donde apela nuevamente a valores de actitud como respuesta frente a la muerte. Es la etapa de la sabiduría, donde él adquiere visión del suprasentido, pero muy dolorosa y amarga. Has vivido al revés de tu destino. Te ofrecieron amor y no quisiste, fortuna y gloria, y preferiste el vino de la sabiduría que es tan triste. Y ahora, al final de tu camino, buscas a Dios, que sabes que no existe. Ni aún en esta etapa filosófico-metafísica rehúye el compromiso activo. Baste leer su discurso en la universidad y mensaje a los escritores. Por entonces también propone al gobierno nacional un proyecto de establecer a Bahía Blanca como capital federal del territorio. Él, que había sido un conspicuo antiperonista, no por ello se casa con el llamado gorilismo en la jerga de la época, y se dirige especialmente a los jóvenes, a quienes habla como padre severo y como maestro inflexible, no como instructor ni como preceptor. Y les dice: los educadores más efectivos son los que enseñan con el ejemplo. En una democracia, los educadores son los magistrados y los funcionarios del Estado. Ellos pueden educar e instruir, pero también pueden corromper y envilecer. Yo no creo ser un ser conservador ni un reaccionario, sino lo inverso. Y esto es lo que ofusca a los jóvenes ofuscados. Un hombre que diferencia los principios de las tácticas, el logo de la praxis, los deberes de la conciencia, de las obligaciones municipales, el patriotismo del nacionalismo, la libertad del liberalismo, la conducta recta de la conducta endurecida. Y agrega fustigante: no supongáis que os atribuyo exceso de rebeldía, sino todo lo contrario, exceso de obediencia. Solo que obedecéis a los instructores y no a los maestros, a los predicadores de insubordinación y no a los luchadores que saben morir sin alborotar, porque no os he visto luchar por ninguna fe, y sí por muchas consignas sectarias. Se os ha inculcado las doctrinas norteamericanas y soviéticas del éxito y del deporte, del progreso mecánico y de la praxis idolatrada de la técnica. El desideratum de esas doctrinas es el Homo Faber, el robot. A mí me aterrorizan. Sería muy grave que, conscientemente, prefirierais los líderes a los maestros, que cambiarais los apóstoles y visionarios por los instructores de cuartel y los capataces de fábrica. Muchos de vosotros recordaréis cuál ha sido mi tesis inflexible. La vida del pensamiento que se organiza y sistematiza profesionalmente en las universidades requiere la libertad, la que se genera y desarrolla en el ágora, o sea, en la plaza pública, y requiere la disciplina y el método. Ninguna ciudad ha sucumbido por la libertad de sus súbditos, sino por la servidumbre de ellos. Ningún ser humano, en su juicio, puede sublevarse contra las leyes del Estado, sino cuando éstas se pervierten y se transforman en yugo que impone como condición el odio y el temor. Entonces sí, hay que optar entre vivir sin honra o morir con dignidad, sin aquella soberanía y libertad del espíritu que os dije. Muy posiblemente mañana cambiaréis de servidumbre y contribuiréis a hacer de los jóvenes lo que han hecho de nosotros. Una juventud que busca líderes y no maestros, técnicos y profesionales,
y no arquitectos de ideas, y músicos, escribas y fariseos, y no defensores de esclavos negros. Al fin, decepcionado, rompe las lanzas con Argentina y se autoexilia en México. Ahí publica Diferencias y semejanzas entre los países de América Latina. En 1961 se radica en Cuba y en la necesidad de establecer raíces valederas para los americanos, traza un ambicioso plan de estudio sobre los grandes próceres del continente, que inicia con el fervoroso estudio de la figura de José Martí, el cubano universal, y seguiría con la figura del uruguayo José Artigas y otros. Su salud, quebrantada, le impidió incluso concluir su enorme Martí. Pero lo hecho alcanzó para ser reconocido por cubanos y extranjeros como uno de los mejores biógrafos de Martí. En 1963 gana el premio Casa de las Américas por su ensayo Análisis Funcional de la Cultura y Compasión Juvenil. A los 68 años se pone al servicio de Cuba y la Revolución Cubana, que es justamente el título de uno de sus 6 libros de esa etapa. Esto le valió nuevos y poderosos enemigos, pero los despreció. En carta a Victoria Ocampo del 22 de noviembre de 1963, dice: No transigiré con la basura que lee y escribe. Nada tengo que ver con ellos. Todos son genios, buenos patriotas, catadores de tabacos, cafés y vinos literarios. Se han tragado las coplas de ciego como sordos comedores de virutas. ¿A quién puede gustar estupideces como esta? Soñé que estaba viejo y solo en un asilo. Me preguntó una anciana: ¿no le gustan los libros? A partir de su regreso a la Argentina, concreta su exilio interior en Bahía Blanca, donde fallece en la madrugada del 4 de noviembre de 1964. Su esposa, doña Agustina, lo sobrevive unos años, y en ese interín crea la fundación que lleva su nombre. Ella fallece en Bahía Blanca el 1 de mayo de 1973, dejando una fundación que atesora sus recuerdos.